que es la contracción de los ventrículos, y la onda T es la relajación, la repolarización. Todo esto es el periodo refractario absoluto. En cambio, el periodo refractario relativo, en este periodo, luego que se produce la contracción de los ventrículos, se produce el relajamiento, y en esta fase es vulnerable para que llegue otro estímulo y me produzca un potencial de acción. Por lo tanto, se va a producir una extrasístole. ¿Y dónde se encuentra esto? Se encuentra en el pie de la fase 3. Como vemos aquí, este sería el pie de la fase 3 aquí. Entonces, como vemos aquí, se produciría despolarización, repolarización, y en el pie de la fase 3 es donde se llegaría a un estímulo y produce un potencial de acción, lo que nos daría lugar a una extrasístole. ¿Qué es una extrasístole? Es una contracción la cual no me va a generar presión, la cual no va a botar sangre del ventrículo izquierdo en este caso, ¿ya? Entonces, tenemos aquí los periodos refractarios, donde el absoluto es de 0,25 a 0,3 para los ventrículos, y el relativo es de 0,05 segundos. Las auriculares, es decir, el absoluto es de 0,15 y el refractario es de 0,03. Entonces, aquí vamos a ver lo que es una extrasístole. Esto sería una extrasístole. Entonces, este se estaría produciendo en el periodo refractario relativo, ¿ya? Entonces, como vemos, contracción auriculares, ventrículos, igual contracción ventrículos, y cuando se está relajando, que sería el pie de la repolarización de la fase 3, ahí nos salía esta extrasístole. ¿Qué característica tiene? Que se contrae, pero no tiene la fuerza necesaria para producir una onda de pulso. Entonces nosotros la podemos auscultar en el corazón, pero no va a generar pulso si nosotros tomamos el pulso radial. ¿Ya? Entonces, estas extrasístoles, como dice aquí, la contracción que no bombea sangre, no hay fuerza de presión. Ahora, entonces, resumiendo todas las características que hemos visto, los canales iónicos importantes para el cambio de voltaje de potencial de acción de membrana, tenemos los canales rápidos de sodio, los cuales me van a producir la despolarización, toda esa fase de espiga que asciende. Entonces, serían producidos todo esto, los canales de sodio, los canales lentos de sodio y calcio que me producen la meseta, y los canales de potasio, los cuales me producen la repolarización. Acoplamiento de la excitación y contracción. Como hemos dicho, el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco es muy rudimentario a comparación del retículo sarcoplásmico del músculo extraesquelético, ¿ya? Que tiene más cisternas. Entonces, la contracción del músculo cardíaco depende del calcio extracelular. Para esto, los túbulos en T tienen una característica que tiene 5 veces más el diámetro en comparación del músculo estriado-esquelético. Y en su interior tiene un mucopolisacárido, el cual tiene una carga negativa y es el que me atrae el calcio del extracelular. Gracias a que estos túbulos en T, como vemos aquí, se abren hacia el líquido extracelular. Entonces, cuando llega un estímulo, se va a producir la despolarización de la sarcómera, se produce la despolarización de los túbulos en T, por lo tanto, se van a abrir los canales de calcio, y gracias a este mucopolisacárido que tiene carga negativa, el calcio extracelular va a ingresar al sarcoplasma. ¿Ya? Entonces,
El calcio ingresa, se va a unir a la troponina C, 4 moléculas de calcio. Este activa la tropomiosina. La tropomiosina va a liberar los puntos fijos de la actina, se transforman en puntos activos, y aquí se van a insertar las cabezas de la miosina y se va a producir el golpe activo para producir el deslizamiento y la contracción del músculo cardíaco, de las fibras musculares. Entonces, luego que pasa esto, ya, este calcio va a dejar a la troponina C y va a salir por la bomba de calcio. ¿Ya? Como sabemos, la bomba de calcio necesita ATP para que este calcio que está en el sarcoplasma vuelva a salir al líquido extracelular. Hay artículos, como vemos aquí, donde dice igualmente que se produce un intercambio del sodio y el calcio. Miren, 3 moléculas de sodio y una de calcio. ¿Qué tipo de transporte sería este? Aquí, lo que está. ¿Perdón? Contratransporte. En el libro no está, en Gaito, pero hay artículos de las revistas de cardiología que dice que también hay un sistema intercambiador de contratransporte. ¿Qué más? Entonces, recordar que este calcio que ha ingresado gracias a los túbulos en T permanece 0.3 segundos en el sarcoplasma. A esto ya lo llamamos pulso excitatorio del calcio. ¿Qué más aquí? No me acuerdo. Entonces, tenemos la duración de la contracción. Entonces, en las aurículas el potencial de acción va a ser de 0,2 décimas de segundos y en los ventrículos el potencial de acción va a ser 0.3 segundos. ¿Ya? Entonces, este es el tiempo que va a durar tanto la contracción de las aurículas como la contracción de los ventrículos. Es el tiempo. Ahora, quiero que vean esto. Entonces, el periodo refractario va de la mano del potencial de acción. ¿Ya? Entonces, cuando se produce el potencial de acción, o sea, se está produciendo la despolarización, o sea, la contracción, se está produciendo el periodo refractario. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que el periodo refractario de la aurícula es igual al potencial de acción y es igual a la contracción, o sea que dura 0.2 décimas de segundo, lo mismo que los ventrículos. El periodo refractario es igual al potencial de acción y a la contracción, la cual dura 0.3 décimas de segundo. ¿Por qué? Aquí está, hemos dicho QRS, contracción de los ventrículos. Entonces, miren, se está dando la despolarización, la contracción y el periodo refractario al mismo tiempo. O sea, si hablo de despolarización, estoy hablando de contracción y estoy hablando de periodo refractario. ¿Ya? Lo mismo en las aurículas. ¿Ya? Es por eso que tienen la misma duración. ¿Alguna duda hasta aquí? Está todo claro, ¿no? O sea, el periodo refractario solo sería la contracción, no vendría a ser la relajación. No. Entonces, Periodo refractario absoluto. o sea, ¿Por qué? ¿Por qué, Trinidad? Dígame. Quería preguntarle qué era en realidad el pulso excitatorio de calcio. Es la permanencia del calcio en el sarcoplasma, que tiene 0.3 décimas de segundo. Eso es pulso excitatorio de calcio. Entonces, como ustedes saben, el potencial de acción, o sea, cuando llega hasta más 20,
es lo que va a producir la despolarización, o sea, va a producir la contracción. Y dentro de esta contracción está el periodo refractario. ¿Por qué? Porque aquí puede llegar otro estímulo, pero no me va a producir otro potencial de acción, ¿ya? O sea, aquí no se va a producir una extrasístole. Bueno, eso igual lo van a ir entendiendo cuando estemos avanzando lo que es electro. Entonces ahora vamos a hablar de esta parte que es muy importante que entiendan, lo que es ciclo cardíaco. Entonces el ciclo cardíaco es una sucesión de acontecimientos que ocurren dentro del corazón cuando la sangre está circulando. Los libros antiguos también lo llamaban revolución cardíaca, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, estos acontecimientos, ¿cuáles son los acontecimientos del ciclo cardíaco? Son la sístole y la diástole. La sístole es cuando se está produciendo la contracción y la diástole es cuando se está produciendo el relajamiento del músculo. Entonces, cuando hablamos de sístole, estamos hablando de la contracción de las paredes de la aurícula y los ventrículos. Y cuando hablo del diástole, estoy hablando del relajamiento de las paredes de las aurículas y los ventrículos. Entonces, cuando se produce esto, la sangre está circulando, ¿ya?, por las cavidades auriculares y ventriculares y me van a producir el cierre y apertura de las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas. Trinidad, ¿cuáles son las válvulas auriculoventriculares? La mitral y la Tricuspidia. tricuspidia. Okay. ¿Y las sigmoideas? ¿Cuáles son las válvulas sigmoideas? Magnus. Pues yo voy hablando de válvulas sigmoideas, no sé cuáles son. ¿Cuáles serían las sigmoideas? Natalia. La pulmonar y la aórtica, a eso me refiero. Entonces, cuando la sangre está circulando, va a producir cierre y apertura de estas válvulas. Igualmente, al circular la sangre, me va a producir la tensión ventricular y auricular. Y gracias a esto, me va a producir la contracción de los músculos papilares. Por ejemplo, los músculos papilares, como ustedes saben, se insertan en las paredes ventriculares y mediante las cuerdas tendinosas se van a insertar en las válvulas auriculoventriculares. Y por lo último, se produce la turbulencia de la sangre, la cual se produce al circular por las cavidades del corazón. Entonces, estos son los acontecimientos que se producen durante el ciclo cardíaco. Entonces, existen dos momentos en el ciclo cardíaco. Tengo la sístole y tengo la diástole. Y aquí le he dividido en 4 fases cada uno. Tengo la fase isovolumétrica sistólica, la cual me va a durar 50 milisegundos. Tengo la fase de eyección máxima, la cual me dura 90 milisegundos. La fase de eyección mínima o reducida, la cual me dura 130 milisegundos. Y por último tengo la protodiástole, la cual me dura 40 milisegundos, dándome un total de 310 milisegundos la sístole. Eso es lo que dura. Luego tengo la diástole, la cual tiene la fase isovolumétrica diastólica, la cual me dura 80 milisegundos. La fase 2 es el llenado ventricular rápido, la cual me dura 110 milisegundos. La fase de llenado ventricular lento, 190 milisegundos. Y por último, la contracción auricular, la cual me dura 110 milisegundos, dándome un total de 490 milisegundos. Entonces, si yo sumo la sístole contra la diástole, todo el ciclo cardíaco me dura 800 milisegundos. Entonces, como digo, sístole, contracción, diástole, relajación. Si esto yo lo pongo en el potencial de acción, la sístole, ¿qué estaría representando? ¿La despolarización o la repolarización? La despolarización.
Por lo tanto, la diástole, estamos hablando de repolarización. Ahora, en su libro igual me describe, pero no sé, está un poquito más complicado. Yo lo he resumido un poco más fácil. Entonces, tengo la fase. Primero vamos a hablar de la sístole, ¿ya? Entonces, cuando estoy hablando de la sístole, estoy hablando de la contracción, de la despolarización. Como vemos aquí, sístole, ¿ya? ¿Qué está pasando? La sangre, se produce la contracción de los ventrículos y la sangre pasa a la aorta y a la arteria pulmonar. Entonces, en la primera fase, la isovolumétrica sistólica, primero las fibras musculares van a aumentar su tono, ¿ya? Entonces, existe un aumento del tonismo de las fibras musculares, pero en estas no se va a producir un acortamiento, ¿ya? Entonces, aumentan su tono y esta fase isovolumétrica sistólica es producida por la sangre que existe en los ventrículos, ¿ya? Entonces, esta sangre que está aquí, que vemos aquí en los ventrículos, ¿qué va a producir? Produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque, como saben, las paredes de los ventrículos tienen los músculos papilares, los cuales, gracias a las cuerdas tendinosas, se conectan con las hojuelas de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, al aumentar el tono de las fibras musculares de los ventrículos, hace que se produzca el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Miren, aumenta el tono y se cierra. ¿Por qué? Gracias a los músculos papilares que se conectan por las cuerdas tendinosas hacia las válvulas auriculoventriculares. Y por esta sangre que está aquí, existe un aumento de la presión a nivel de los ventrículos, los cuales van a producir que se abran las válvulas sigmoideas, o sea, la válvula aórtica en el ventrículo izquierdo y la válvula pulmonar en el ventrículo derecho. Entonces, la presión que existe aquí a nivel del ventrículo izquierdo va a ser mayor, 80 milímetros de mercurio. Nicole, ¿por qué crees que tiene que tener mayor presión el ventrículo izquierdo? A comparación, mira aquí, el ventrículo derecho tiene una presión de 8 milímetros de mercurio, es muy diferente. ¿Por qué crees? ¿Qué te hace pensar? ¿Por qué tiene el ventrículo izquierdo más presión? Rivas. ¿Qué ves? La aorta. La aorta es vena. No, la aorta. ¿Qué es la aorta? Una arteria. ¿Y la aorta dónde lleva sangre? Lleva la sangre, distribuye la sangre a todo el organismo. Tiene que llegar hasta las arteriolas, hasta los capilares. Es por eso que necesita mayor presión. Es por eso que la presión es de 80 milímetros de mercurio. En cambio, el ventrículo derecho, como sabes, bota la sangre hacia la arteria pulmonar y tiene que llegar hasta los pulmones y retornar por las 4 venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. Por lo tanto, no necesita tanta presión, porque solo tiene que cumplir con la circulación mínima. Dígame, Rivas. Entonces, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren las válvulas sigmoideas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es producido esto? Porque por la sangre que se encuentra a nivel de los ventrículos. La sangre está llena en los ventrículos, aumenta el tono de las fibras musculares cardíacas y esto hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Como vos sabes, en las paredes de los ventrículos existen los músculos papilares. Estos músculos papilares tienen las cuerdas tendinosas, las cuales se insertan en las hojuelas de las válvulas auriculoventriculares. Y como ves aquí en la imagen, a ver, espérate, se llena de sangre, aumenta el tono y se cierra
las válvulas auriculoventriculares. La mitral para el ventrículo izquierdo y la tricuspidia para el ventrículo derecho. El aumento de presión que hace esta sangre a nivel del ventrículo hace que se abran las válvulas aórtica y la válvula pulmonar. ¿Ya? Entonces, igualmente generando presiones tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. Luego tengo la fase 2 y la fase 3. Como se sabe, la fase 2 es la fase de eyección máxima, donde al producirse la contracción va a botar el 70% de la sangre hacia la aorta. Y en la fase de eyección mínima bota el 30% más de la sangre. Entonces, aquí la aorta, al recibir esta sangre, sus paredes se van a dilatar gracias a las fibras elásticas que tiene en sus paredes. Y luego, esta se contrae para botar la sangre y llevarla hasta las arteriolas y los capilares, ¿ya? Y cumpla su función. Entonces, luego se produce la cuarta fase, que es la protodiástole. Por la contracción que se produce a nivel de la aorta, entonces miren, a ver, veamos la imagen. Entonces, se llena de sangre y bota la sangre a la aorta, se dilata y se contrae, ¿ya? Entonces, al contraerse, la sangre retrocede hacia el ventrículo izquierdo, y al retroceder me va a cerrar las válvulas sigmoideas, o sea, me cierra la válvula aórtica y me cierra la válvula pulmonar. Y esto es la protodiástole, que es el retroceso de la sangre para que se me cierre la válvula aórtica y pulmonar. Entonces, al eyectarse la sangre hacia las paredes de la aorta, me están creando igual una presión, la cual es de 120 milímetros de mercurio para la aorta, y a nivel de la arteria pulmonar es una presión arterial de 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Estas presiones coinciden con la presión sistólica. ¿Ya? Entonces, todo esto es la sístole. Entonces, si ustedes me describen todo esto, me están describiendo la sístole. Entonces, recapitulando, primero, fase isovolumétrica sistólica, que se produce por la sangre que llega a nivel de los ventrículos, la cual hace que aumente el tono de las fibras musculares, pero no se produce un acortamiento. Entonces, este aumento de tono hace que los músculos papilares cierren las válvulas auriculoventriculares gracias a las cuerdas tendinosas. Y el aumento de la presión que hay en el ventrículo hace que se abran las válvulas aórtica y pulmonar para que se produzca esta fase 2 y 3, que es la eyección máxima, donde eyecta el 70% de la sangre, y la fase de eyección mínima o reducida, donde eyecta el 30% restante de la sangre. Entonces, las paredes de la aorta se van a dilatar por esa fase de eyección máxima y mínima, y gracias a las fibras elásticas que tiene en su pared, se vuelve a contraer. Y al contraerse, está botando la sangre o eyectando la sangre hacia las arteriolas y a los capilares. Y gracias a esta contracción se va a producir la protodiástole, que es el retroceso de la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para que me cierre las válvulas aórtica y pulmonar. Y gracias a esto, a esta eyección de sangre, se está produciendo una presión a nivel de la aorta que es de 120 milímetros de mercurio, y una presión a nivel de la arteria pulmonar que es de 20 milímetros de mercurio. Entonces esto sería la sístole. Diástole. Tengo una fase isovolumétrica diastólica. ¿Qué pasa en la isovolumétrica diastólica? Entonces, la característica aquí es que los ventrículos están relajados, ¿ya? Porque ya se ha producido la sístole, se han contraído y ahora se relajan.
O sea, primeramente, a ver, están relajados y las 4 válvulas, o sea, las auriculoventriculares y las sistólicas están cerradas. ¿Ya? Entonces, no tienen sangre, ¿ya? Pero hay un remanente. ¿De dónde sale este remanente de sangre? Del retroceso de la sangre de la aorta hacia los ventrículos. O sea, hay sangre, pero es del retroceso que se ha producido en la sístole. Entonces, pero esto no es por mucho tiempo, porque se va a producir primeramente la fase 2, que es el llenado ventricular rápido. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿dónde está? Veamos. Como ustedes saben, a nivel de la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares, y a nivel de la aurícula derecha, ¿qué llega? ¿Qué? Las cavas superior y inferior. Entonces la sangre que llegan de estas venas me van a producir el llenado ventricular rápido, que va de las aurículas, o sea, primeramente se llenan las aurículas, y esta presión a nivel de las aurículas vencen a las válvulas auriculoventriculares, y la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Luego se produce el llenado ventricular lento, la cual la sangre que llega de las venas cavas y de las venas pulmonares pasan directamente de las venas a los ventrículos. Eso es llenado ventricular lento. Tanto el llenado ventricular rápido como el lento me van a llenar el 75% de la sangre de los ventrículos. Y luego, por último, se produce la fase 4, que es la contracción de las aurículas, donde las aurículas se contraen y me va a llenar el 25% más de la sangre a los ventrículos. Entonces, todo esto es la diástole. O sea, yo lo puedo escribir diástole, sístole, o sístole, diástole. ¿Ya? Entonces, si yo quiero describir la diástole, isovolumétrica diastólica, característica: el ventrículo está relajado y las 4 válvulas están cerradas, tanto las auriculoventriculares como las sigmoideas, ¿ya? O sea, mitral, tricuspidia, aórtica, pulmonar, cerradas. ¿Existe sangre? Sí, del remanente de la contracción anterior. Entonces, la sangre va a llegar a las venas pulmonares y a las cavas, y va a producir el llenado primeramente de las aurículas. Este aumento de presión en las aurículas hace que se abran las válvulas auriculoventriculares, y la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos, y ahí se está produciendo el llenado ventricular rápido. Luego se produce el llenado ventricular lento, donde la sangre va directamente de las venas a los ventrículos. Todo esto me aporta el 75% de la sangre del llenado ventricular. Y luego se produce la contracción auricular, que me aporta el 25% más de la sangre del llenado de los ventrículos. Y luego se va a producir la sístole. ¿Por qué? La isovolumétrica sistólica. Esta sangre que ha llegado de las venas, tanto cava como pulmonares, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Aumenta el tono de las fibras musculares cardíacas, que hace que los músculos papilares produzcan el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y este aumento de presión de los ventrículos me abre la válvula aórtica, me abre la válvula pulmonar, generando aumento de presión tanto en el ventrículo izquierdo de 80 y en el ventrículo izquierdo de 8 milímetros de mercurio. Luego se produce la eyección máxima, donde la eyección de la sangre es del 70%, la eyección mínima es del 30%, y esto hace que la aorta se contraiga, y por sus fibras elásticas, primero se dilata y luego se contrae para eyectar la sangre, ya sea las arteriolas y capilares de todos nuestros tejidos, y la pulmonar hacia los pulmones. Y posteriormente se produce la proteodiástole, que es el retroceso de la sangre
de la aorta hacia el ventrículo izquierdo para que se cierre la válvula aórtica. Entonces, esto es ciclo cardíaco. Hemos descrito todo lo que es ciclo cardíaco, tanto sístole como diástole. ¿Ah? ¿Hay alguna duda aquí? Yo no entiendo el llenado ventricular rápido ni el lento. O sea, sé que en el rápido es el llenado de las aurículas, pero en el lento es El llenado ventricular rápido es de los ventrículos. ¿Pero por qué? Porque la sangre primero tiene que llenarse las aurículas, las válvulas aórticas, pero la válvula mitral como la tricuspidia están cerradas. Por el aumento de la presión de la aurícula se van a abrir estas válvulas. Entonces la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos. Eso es llenado ventricular rápido. En cambio, en el lento, ya las válvulas están abiertas. Entonces la sangre que está viniendo de las venas pulmonares y cavas pasa directamente de las venas a los ventrículos. Eso es llenado ventricular lento. la sístole es la contracción de los ventrículos, la diástole es la contracción de los aurículos. ¿Perdón? La sístole es la contracción de los ventrículos y la diástole es la de los aurículos. No. ¿Al revés? Diástole es relajación. Diástole están relajados los ventrículos, las aurículas, ¿ya? Pero está llegando sangre de las venas, ¿ya? ¿Qué se produce primero? ¿La sístole auricular o la sístole ventricular? ¿Qué se produce primero? La sístole auricular. ¿Por qué? Porque me tiene que llenar los ventrículos. La sístole auricular me llena el 25% de sangre de los ventrículos. ¿Ya? Entonces, esto es sístole y es diástole. Vayan analizando todo lo que les estoy diciendo. Vean dibujos, videos, no se compliquen tanto. ¿Ya? Y lean el libro, le cambian los nombres. ¿Ya? Por si acaso, a mí me parece más fácil así. O lean el libro igual y me dicen, ¿no? Y vamos. ¿Ha leído? Sí, ¿no? Está más largo. Y te da un montón de cosas. Yo lo veo más fácil así. Entonces, se producen una serie de manifestaciones cuando se produce esto. Por ejemplo, el primer ruido, ¿ya? Que si vos lo auscultas con un fonendoscopio, suena como un tum, ¿ya? Entonces, este ruido es apagado y prolongado, y este ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula, el cierre de la válvula mitral y tricuspidia. Y también hay un segundo ruido que es el tac, que es más pronunciado. Este segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, aórtica y pulmonar. Entonces, y aquí es muy importante los músculos papilares. ¿Por qué? Porque los músculos papilares, como sabemos, que están en las paredes de los ventrículos, conectan mediante las cuerdas tendinosas a las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidia. Y gracias a esto, estas válvulas no se proyectan hacia las aurículas. ¿Ya? Ahora, si se produce una lesión a nivel de las cuerdas tendinosas, digamos, cuando se produce la sístole, no se va a cerrar esta válvula. Por lo tanto, va a haber un retroceso de la sangre de los ventrículos a las aurículas. Es por eso que son muy importantes estos músculos papilares. Presión aórtica. ¿Qué pasó? Entonces, recordando,
Entonces, yo estoy hablando de presión aórtica, que es la presión que se genera a nivel de la arteria aórtica. Entonces, como sabemos, la válvula aórtica que se encuentra en el ventrículo se van a abrir. ¿Por qué? Porque la sangre se está eyectando de los ventrículos hacia la aorta. Entonces, primeramente la aorta se va a dilatar sus paredes y luego se contrae para eyectar la sangre hacia todo el organismo. ¿Ya? Entonces, fíjense, apertura de la válvula aórtica. Entonces, se abre la válvula aórtica y esta línea que asciende quiere decir que se está eyectando sangre hacia la aorta. Por lo tanto, está aumentando la presión a nivel de la aorta. Entonces, asciende, aumenta la presión y luego comienza a descender. Este descenso de la línea es el retroceso de la sangre hacia los ventrículos y me produce el cierre de la válvula aórtica. Es por eso que este punto aquí de la línea que desciende y vuelve a ascender se llama incisura aórtica, que es el cierre de la válvula aórtica por el retroceso de la sangre. Y luego se está produciendo el relajamiento que coincide con la repolarización. Es por eso, miren, entonces, apertura de la válvula aórtica, eyección de la sangre hacia la aórtica, la línea asciende, hay aumento de la presión aórtica. Luego la línea comienza a descender y se produce el retroceso de la sangre hacia los ventrículos y se produce el cierre de la válvula aórtica, que es este punto donde desciende esta línea y vuelve a ascender se llama incisura aórtica. Entonces, como vemos aquí, la presión casi llega a 120 milímetros de mercurio. Entonces, esto es presión aórtica. Ahora, si la vemos aquí, miren, entonces, apertura de la válvula aórtica, aumenta la presión. Aumenta la presión. La línea que asciende es aumento de la presión aórtica. Línea que desciende, retroceso de la sangre hacia los ventrículos y en este punto cierre de la válvula aórtica que se conoce como incisura aórtica, que es la línea que desciende y vuelve a ascender y luego se produce la relajación que coincide con la diástole. Y todo esto se transmite a la arteria femoral, a la arteria radial, estas presiones. ¿Ya? Ahora, presión auricular. Como sabemos, las aurículas también se llenan. Existe en un momento que están vacías y otras están llenas de sangre. Entonces, cuando se produce el llenado de la sangre de las aurículas, genera presiones. Entonces, primeramente tengo la presión A, que sería esta. La onda A. Genera la onda A. Esta onda A se produce por el llenado ventricular lento y el llenado ventricular rápido. Como sabemos, en la diástole, por la llegada de la sangre de las venas pulmonar y cava, esta sangre que llega me va a producir esta onda A. Y aparte, por la sístole auricular, me está produciendo esta onda A. Luego tengo una onda C, la cual, esta onda C se produce por la fase isovolumétrica sistólica. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la presión en la onda C? ¿Por qué sería?
polarización volumétrica sistólica. ¿Qué tendría que hacer para que me aumente la presión en la aurícula? Y me produce la onda C. ¿Qué hace? Ayuda a las cuerdas venenosas. ¿Qué hace? Las cuerdas venenosas, ¿verdad? ¿Qué tiene la cuerda O sea, venenosas? tienen los músculos capilares que estos como que jalan las cuerdas venenosas para que la válvula mitral y bífida Se cierre. Entonces, al cerrar, hace que aumente la presión a nivel de las aurículas. Por lo tanto, me produce esta onda C. Esta onda C que está aquí es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares que se produce en la isovolumétrica sistólica. Y por último, tengo una onda B, que es cuando las aurículas se llenan de sangre que viene de las venas cavas y pulmonares. Entonces me está produciendo este aumento de presión, que es la onda B. ¿Ya? Entonces, estas son las tres ondas de presión que se produce a nivel de las aurículas. Presión ventricular. ¿Qué quiere decir presión ventricular? Es el aumento de presión que se produce a nivel de los ventrículos por la llegada de la sangre. Entonces, miren, esto es el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa aquí? Tengo primeramente un ascenso donde se produce un aumento de presión, y este aumento de presión a nivel de los ventrículos me va a hacer que se abran las válvulas sigmoideas, o sea, la válvula aórtica. ¿Ya? Y luego esta línea vuelve a descender. ¿Por qué? Porque esta apertura de la válvula aórtica hace que la sangre salga del ventrículo, por lo tanto me va a disminuir la presión del ventrículo. ¿Ya? Entonces, la curva de ascenso, por el llenado de la sangre, aumento de presión a nivel del ventrículo, produce la apertura de las válvulas aórtica, por lo tanto va a salir la sangre y esta curva comienza a descender. ¿Por qué? Porque la sangre se está inyectando hacia la aorta. Eso es presión ventricular. Volumen ventricular. Aquí en el volumen ventricular, entonces, esta línea que desciende, ¿ya?, quiere decir que el volumen a nivel de los ventrículos está bajando. ¿Por qué? Porque la sangre se está eyectando de los ventrículos hacia las arterias. Por eso el volumen de sangre está bajando. Y esta línea que asciende quiere decir que los ventrículos se están llenando de sangre, por eso aumenta el volumen ventricular. Entonces, línea que desciende, se están vaciando los ventrículos porque la sangre se está inyectando de los ventrículos a las arterias. Y la línea que asciende, los ventrículos se están llenando de sangre. Eso es volumen ventricular. Y como dijimos, también tengo los ruidos cardíacos. Primer ruido, ¿qué es? ¿Y qué quiere decir? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido, ¿qué es? Cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, válvula aórtica y válvula pulmonar. Y por último, tengo lo que es el electrocardiograma, que es dentro de las competencias que hay en esta segunda, es leer un electrocardiograma normal, que en la práctica lo vamos a hacer en los simuladores con monitor. Entonces, como saben, todo se inicia aquí, a nivel del nodo sinusal, donde se produce un estímulo, se produce el potencial de acción
Y esta potenciación primero se propaga a las aurículas. Entonces me va a producir la despolarización de las aurículas, la cual me va a producir la contracción de la aurícula, la cual es la onda P. Luego, ese potencial de acción va hacia el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Y se produce un retraso, ¿ya? Y luego se produce la estabilización del tabique interventricular, que es la onda Q. Luego se va a producir la contracción del ventrículo izquierdo, que es la onda R. Luego la contracción del ventrículo derecho, que es la onda S. Y luego se produce la repolarización, que es la onda T, que es el relajamiento de los ventrículos. Entonces ya tengo mi electrocardiograma. Onda P, contracción auricular. Q, estabilización del tabique interventricular. Onda R, contracción del ventrículo izquierdo. Onda S, contracción del ventrículo derecho. Y la onda T, que es la relajación. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo voy a leer en el electrocardiograma. Porque, como saben, este sistema de conducción produce una electricidad, ¿ya? La cual se va a transmitir hacia la piel. Por lo tanto, yo voy a colocar electrodos, ¿ya? Y los cuales esta electricidad se va a transmitir y me va a producir el electrocardiograma, que es la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Ya? Los segmentos, entonces, ¿qué significarían? Eso vamos a ver después. ¿Ya? Ahorita los segmentos, eso vamos a tomar el tiempo, pero te tengo que explicar primero el electrocardiograma. ¿Cómo vas a medir los intervalos? ¿Cuánto tiempo duran? Y eso es por los cuadraditos del electrocardiograma que están aquí. A ver, todo esto tengo que avanzar primero antes de explicarles eso. Es mucho, ¿no? No lo tengo aquí, ni tengo como electro como tal, pero primero tengo que explicar todo eso. Ahorita lo que tienes que saber, onda P, complejo QRS y onda T. ¿Qué significa cada uno? Y después te voy a enseñar lo que es, cómo leerlo en el papel del electrocardiograma. Cómo contar los cuadraditos, cómo sacar la frecuencia cardíaca, cuánto mide, qué significa el intervalo PR. Este intervalo PR tiene un tiempo que es de 0,4 a 0,20 segundos, que si está aumentado, esto no anoten todavía porque se van a confundir, va a haber un aumento del retraso, por lo tanto va a haber una bradicardia, que es un bloqueo auriculoventricular. Ya, pero eso lo vamos a ver cuando veamos bradiarritmias, lo básico. Ahorita no. ¿Ya? ¿Quedaremos aquí? ¿Hay dudas? Porque no quiero que después que demos el examen, doctor, nunca le entendí. Estabilización del tabique interventricular. ¿Por qué? Porque se ha producido un retraso interventricular. De aquí, esto de aquí. Porque llega al nódulo auriculoventricular y se produce un retraso. Entonces la estabilización de este tabique me da la onda Q. Y luego la R es del izquierdo. Contracción del ventrículo izquierdo. Y la S del derecho. Ajá. Y luego la repolarización o relajación es la onda P. ¿Dudas? ¿Se entiende todo? Manos, ¿entiende? Facilito está. Es por eso
Y no hay que faltar a clases porque uno se pierde. Tomaremos lista. Porque la mayoría llegado tarde por el tiempo, ¿no? O